¿Me puede repetir? Es que estaba buscando algo, la verdad no. Estaba viendo lo de la Constitución. Okay. ¿Escuchaste, Juan Carlos? Felipe. Sí, doctor. Por favor. Sí. Bueno, exponiendo lo que usted dice e indica, me gustaría también a la vez hacerle y ponerle en conocimiento a la compañera Karen, ya que escucho que es estudiante de Derecho, una futura colega. Pues a ti déjame decirte que ahí sí voy a decir lo que alguna vez un doctor me dijo a mí y a la vez nos indicó a todos. Nos dijo, si tú no pones atención a clases, pues bien, por nosotros mejor, porque no queremos tener competencia. Entonces, eso te dejo para reflexión, Karen, para que para la próxima no te sorprenda el doctor. Ok. Una reflexión, una reflexión. Una reflexión nomás. Una reflexión, no lo tomes a mal, Karen. No estoy bien. No estoy bien. Estamos para aprender. Doctor, vuelta a lo que usted indicaba, doctor. Lo que yo puedo decir es que como tuve la oportunidad de participar el otro sábado también con ustedes, yo dije que un pueblo sin educación es un pueblo ignorante. Entonces me mantengo en eso y eso es lo que quiere y eso es lo que le beneficia a todos los estados, en donde sea que estés. Si hablamos de nuestro país, lamentablemente nosotros carecemos de educación en todo aspecto. Porque si nosotros, como indicaba, si nosotros no tenemos educación, no podemos hablar, ni competir, ni hacer nada en lo que es político, social, económico. Y es como indica usted también, doctor, la educación lo es todo, desde el principio. La educación lo es todo desde el principio. Eso es todo lo que yo puedo hacer. La educación lo es todo. Fíjate que nuestra carta política, Juan, Karen, muchachos, establece que la educación es un servicio la educación debe ser un servicio que debe nacer directamente del Estado, debe nacer del Estado. Sin embargo, bajo el paradigma, bajo el crecimiento o bajo el nacimiento de los paradigmas de las teorías educativas, sabemos y reconocemos que la educación puede ser construida, Felipe, ¿verdad? La educación puede ser construida, debe ser construida. Y un ejemplo de ello es lo que estamos haciendo nosotros acá, construyendo conocimiento a través de la educación. Pero ahí va qué tipo de construcción viene en la educación. Por ejemplo, hay uno de los segmentos de, no sé si han escuchado el grupo Lelutier, grupo argentino de cómicos. Okay. Los Lelutier. Hay una que está, un sketch que tiene, que sería bueno que lo vean, del partido Lista Azulismo. No recuerdo la pregunta que le hacen a Diego Rabinovich, y él dice, yo desde que tengo uso de razón, y él le dice, ¿desde cuándo? Desde que ganamos las elecciones. Ahí parte la pregunta suya, doctor, desde una sola ideología que pueden tener, de acuerdo al régimen, tienen que apegarse a la ideología de pensamiento del régimen de turno. Fíjense ustedes, muchachos. ¿Por qué? Porque la educación, por ejemplo, la educación si la construye el gobierno la va a formar o la va a crear, la va a alinear, la va a elaborar de acuerdo a su pensamiento, que es lo que está pasando ahorita. Porque, como decía, ya no tenemos, o ya no tienen ahorita los jóvenes o pelados de ahora la educación que teníamos antes, que era independiente. Ahorita se habla del socialismo, se habla del comunismo, en los libros se habla de Fidel Castro. Se habla de los que están, de los que fueron y de los que siguen, de los que partieron, de los que murieron y de los que siguen. Eso es lo que se hablan en los libros actuales. O sea, ya los van formando desde el jardín o desde la escuela, bajo un regimiento, bajo un pensamiento para que piensen que el régimen actual es el correcto. O sea, ya los van formando desde la niñez para que se conduzcan bajo ese criterio, bajo ese pensamiento, básicamente. Por eso que van a quedarse enquistados en el poder mientras pase eso.
Y Nos ese es el vemos plan de entonces, Felipe, nos vemos entonces en la necesidad de tratar de, ni siquiera tratar, chicos, nos vemos en la necesidad de nuevamente recordarnos cada día en qué tipo de estado estamos viviendo, como por ejemplo, Karen, ¿cómo está constituido el estado ecuatoriano de acuerdo a la Constitución? Pregunta maternal. ¿Cómo está constituido el estado ecuatoriano? Debe estar por allí en el artículo 2, artículo 3 de la Carta Política. ¿Cómo está constituido el Estado ecuatoriano? Uh-huh. En Venezuela el Estado se constituye en un Estado social de derecho de justicia. Es un Estado independiente. Perdón, también democrático. Sí, o sea, participativo. soberano. Entonces, Ecuador es un país, tiene un estado de gobierno democrático. ¿Me equivoco? Es Sí. exactamente lo mismo. Soberano. Es exactamente lo mismo. De derecho, justicia, social, democrático, soberano, laico, independiente, unitario, intercultural y plural. Estupendo. Estupendo, Exacto. Felipe. Y quería llegar a este punto, ¿no? Habiendo hecho una comparación, una Es lo semiosis. mismo. Sí, habiendo Todos hecho una tienen el semiosis mismo. de todo esto. Habiendo hecho La base. una semiosis. Entonces, ¿por qué? Porque hoy estamos en presencia de estados de gobierno que son distintos, reitero, son distintos al establecido en el texto fundamental. Socialismo, comunismo, absolutismo. ¿Por qué? Porque No la va en gente contra tiene de los miedo. derechos humanos. La gente tiene miedo de protestar por sus derechos. La gente tiene miedo de reclamar sus derechos. Pero ese temor nace de algo, ¿verdad? De la represión violenta. Ah, qué bueno. Ese temor nace de algo. Esa represión parte de algo, parte de alguna institución, parte de una filosofía, parte de un ideal. Ahí entonces tendríamos que profundizar aún mucho más. Entonces reiteramos nuevamente, ¿no? O sea, cómo ven los nuevos, los nacientes profesionales? O no voy a ser sectarista, perdón. ¿Cómo ve la sociedad hoy por hoy? ¿Bajo qué lupa ve la sociedad el respeto de los derechos humanos? Cuando hay temor, Felipe, cuando hay mucho temor. ¿Cómo podríamos redefinir los derechos humanos? Y le dejo esa responsabilidad a Karen. ¿Cómo podemos redefinirla? Esta es la próxima clase. Ya sabes. No escuché. Juan A Carlos, ver. ¿cómo podemos redefinir el tema de los derechos humanos? Fundamento. Bueno, yo respondiendo a su pregunta, yo lo definiría como una necesidad más vulnerabilidad por los entes que ejercen esto. Lo voy a decir nuevamente con ejemplo. Podríamos decir ahora que estamos viviendo de esto del COVID, la famosa ley humanitaria. Empleados públicos, funcionarios públicos de salud, como médicos, licenciados en enfermería y auxiliares, y de las cuales se podría decir que básicamente quienes estaban más ahí con el paciente 24 horas desde enfermería, se están viendo vulneradas, ya que como es en todo estado comunista, fascista, narcisista como los que estamos viviendo y están tapineadas al famoso socialismo, entonces es a dedo, es porque eres mi compadre, es porque eres mi amigo. Entonces, en cierto X hospital, supuestamente entraban 20 que tenían que entrar porque ejercieron su derecho a trabajo vulnerando su salud por cuidar
a pacientes COVID. Entonces, esos 20 personajes no entran, sino entran solo 2, más 18 que hicieron ingresar a otras personas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Eso es lo que puedo decir, doctor. Te pudiera responder de muchas formas, ¿no? Pero prefiero utilizar la filosofía que no es muy bien recibida de parte de muchos representantes del absolutismo, expuesta por Gloria Álvarez. Les invito a que traten de ubicarla directamente por YouTube. ¿Qué podemos esperar? Miseria, pobreza, individualización, un total rechazo a la democracia, un total rechazo a la libertad de pensamiento. Y óigase bien que el pensamiento es una propiedad privada, ¿vio? Porque es mío, de nadie más, es privado. Óigase, mi derecho a beber el agua es una propiedad privada. El derecho mismo es una propiedad privada. Y ahorita que toma usted, doctor, toca el tema del agua. Sí vio que para martes, miércoles ya lo subieron a la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya le están cotizando al mismo precio del petróleo y del oro. Volvemos a lo anterior. ¿Cómo tratamos de redefinir o de conceptualizar nuevamente, de acuerdo a nuestra generación, de acuerdo a la era actuante, los derechos humanos? No representa, no es el agua el vital líquido. Es una represión, es simplemente una expresión, pero encierra mucho dentro de ella. Encierra mucho dentro de ellas. Muchachos, ha estado muy bueno. Felicitaciones, Juan Carlos. Me encantan tus participaciones. Pero también debo decir lo mismo de Karen y de Felipe. Para mí siempre será un gran placer, y lo voy a reiterar en todo momento, compartir y construir ejes de formación a través de este ambiente áulico, chicos. Para eso, por supuesto, les envío únicamente como referencias algunos elementos de orden educativo de los cuales espero ustedes sepan apropiarse para poder tener discurso acá. Y les exhorto, no solamente ustedes, sino que les pido a ustedes que exhorten, que animen, que impulsen a sus compañeros a que intervengan de este tipo de actividades. No estamos dando clases, Felipe. Karen, aquí nadie da clases magistrales. No, este es un espacio de socialización de experiencias y de vivencias, construyendo, transformando, haciendo posturas. ¿Y por qué no decirlo? Porque hoy pasó dando estupendos ejemplos de conducta. Y este ejemplo al cual me estoy refiriendo lo expuso el amigo Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Porque este consejo que le diste muy humildemente a Karen, también me lo tomo para mí. También me lo tomo para mí. Aunque yo no soy un prehistórico del derecho, pero, pero todo lo que me sirve, lo tomo. Y nada me es ajeno en este mundo. Nada. Entonces, muchachos, se les quiere muchísimo, pues. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, muchas Sí, gracias. doctor, hasta luego. La próxima semana. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Amén.